Necesito recibir, Señor, el consejo, Padre, la palabra que usted tiene para mí el día de hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Se pueden sentar, Dios les bendiga, bienvenidos. Los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Los que ya son de casa también, bienvenidos. Estamos contentos porque Dios está obrando. Amén. Dios está obrando a favor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios va delante de la iglesia. Así como Dios abrió el mar rojo para que pasaran en seco, así Dios va delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está lejos, Dios no está ajeno, Dios está cerca. ¿Amén? Dios está más cerca de lo que tú te puedas imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Dios habló fuertemente a mi corazón acerca de este tema que hoy quiero compartirles. Es algo que en algún momento de mi vida yo he estado luchando, ¿sí? Pero sin darme cuenta, muy en el fondo de mi corazón había esta parte de la codicia. Amén. ¿Cuántos saben lo que es codicia? Amén. Queremos que toda la iglesia participe. Amén. Queremos escuchar comentarios. Yo tuve una experiencia muy fuerte porque siempre he luchado en no ser un hombre codicioso. Antes de llegar a Cristo, todo me movía. Todo quería y todo me movía. Pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, Él se llevó esa codicia, ¿sí?, que había en mi corazón. El querer tener algo que no es tuyo o que no tienes, ¿verdad? Y cuando Cristo vino a mi vida, eso se fue. Y yo dejé de luchar en esa parte de la codicia. Pero en el fondo de mi corazón había codicia. ¿Por qué? Porque llegó un momento que me di cuenta que muy en el fondo de mi corazón había esa raíz de codicia. Todavía había ese anhelo por obtener, por tener. No le había entregado totalmente a Dios esa área. Y es un área realmente peligrosa, es un área destructiva, es un área que, si no tenemos cuidado, nos puede llevar hasta el infierno, ¿sí? Nos puede separar de Dios. La codicia es algo tan sutil y es algo en lo cual estamos viviendo día a día, ¿sí o no? Estamos en un tiempo o estamos viviendo una etapa en la humanidad donde hay mucha vanidad, ¿sí o no? Hay mucho que codiciar hoy en día. Toda la mercadotecnia, todo lo que el mundo nos ofrece es agradable y es codiciosa las cosas, ¿sí o no? Los carros último modelo, las casas, o sea, hay tantas cosas que hoy en día nos pueden desviar del propósito, o nos pueden desviar del llamado, o nos pueden separar de Dios, ¿sí? Ahorita vamos a estudiar un poquito la palabra para darnos cuenta lo que es realmente la codicia, ¿sí? La codicia es parte de la envidia, ¿sí? Cuando tú codicias algo, empiezas a envidiar a la persona, ¿sí o no? Si una persona tiene dinero, empiezas a codiciar lo que él tiene. Y en base a la codicia, empiezas a odiar a esa persona. No te cae bien por el simple hecho de que tiene lo que tú no tienes, o tiene lo que tú quisieras tener. Y es ahí donde caemos en el error. Una cosa nos lleva a la otra. La codicia nos va a llevar a envidiar. Y algo importante también es el celo, ¿sí? Empezamos a tener celo por las demás personas. Empezamos a celar a los demás porque ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Pero no es el plan de Dios. No es el plan ni el propósito de Dios que nosotros estemos viviendo una vida
de envidia, o una vida de codicia, o una vida de celo. No es el plan de Dios. Vemos en Génesis 37, vamos a ver la vida de José. Todos conocemos la historia de José el soñador, ¿verdad? Dice que José era el hijo menor y era muy amado por el padre. El padre amaba mucho a su hijo menor, de tal manera dice que le mandó a hacer túnicas especiales para él, y todos los hermanos empezaron a odiarlo, empezaron a codiciar lo que el padre le estaba dando al hijo, un lugar especial, un amor especial. Y eso trajo una gran catástrofe, eso trajo un gran problema a esa familia. Vemos en Génesis 37, versículo 8, dice que José es odiado y rechazado, ¿sí? José no solamente sufrió el odio, sino que también sufrió el rechazo. Dice, y respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9 dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Cuando dice 11 estrellas se refiere a los hermanos, que ellos se iban a inclinar ante él. O sea, no solamente era el odio contra la paternidad, sino que también él estaba profetizando que sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Versículo 10 dice, y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia a su padre, paraba la consideración de ellos. El papá de alguna manera trataba de detenerlos, pero era imposible. Había un propósito en la vida de José, de parte de Dios, ¿sí o no? Sí. Dios quería levantarlo, exaltarlo. No solamente iba a salvar a una nación, porque vino sequía, vino destrucción, y gracias a Dios que levantó a José. José fue el canal de bendición para su familia. Pero ¿qué hizo su familia? Lo vendieron, trataron de matarlo, lo humillaron, lo golpearon. ¿Qué hizo la familia con él? Lo destruyeron, querían desaparecerlo. ¿Por qué? Por la envidia, por el celo, ¿verdad? Querían destruirlo. Muy en el fondo del corazón ellos sabían que había algo muy especial en José. No solamente el padre, sino Dios tenía algo especial con él. Yo soy de una familia de 10 hermanos. Yo creo que yo viví algo parecido a la vida de José. ¿Por qué? Porque yo fui el menor. Después nacieron dos de mis hermanos, pero nosotros veníamos de Chihuahua y yo era el menor. Se supone que yo era el último. Mis papás ya no iban a tener hijos, pero vinieron 2 pilones. Pero yo seguí siendo como José. Fui el hijo amado de mi papá y hasta la fecha. ¿Por qué mi papá me amó tanto? Porque mi abuela me amaba muchísimo. Mis abuelos eran cristianos y mi abuela decía que yo era igualito a mi abuelo. Y ella decía que cuando me veía a mí, veía a mi abuelo. Entonces, mi papá me llegó a amar mucho por causa de mi abuelo. Y yo sufrí ese mismo rechazo, odio, por causa del amor de mi papá, ¿sí? Pero no es algo que uno lo quiera, no es algo que se le desea a nadie. El celo, el odio entre hermanos es terrible.
lo vemos en esta historia, trajo destrucción, trajo muerte. Pero Dios tenía un propósito especial con José, levantarlo, para que él fuera el puente de bendición para su familia. Y a veces nosotros odiamos a otras personas, odiamos a los líderes, odiamos a la gente que Dios ha puesto como autoridad sobre nuestras vidas, ¿sí? Llegamos a odiarlos de tal manera que rompemos o nos perdemos de la bendición que Dios quiere traer a través de estas personas, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado de no codiciar, ¿verdad? No estar codiciando el ocupar un puesto o un lugar que no merecemos. Dice la palabra de Dios que Dios pone y quita reyes, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Dios es el que pone y quita. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a codiciar un lugar que no nos corresponde? Pues ¿por qué vamos a anhelar algo que no debemos? ¿Sí? Si Dios nos da el privilegio de poder ser líderes, nosotros tenemos que sentirnos contentos y respetar las autoridades dentro de la iglesia, porque es el plan de Dios, ¿sí? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dios es un Dios de orden. Dios no puede, Él mismo no puede quebrar las leyes, el orden que Él ya estableció, ¿sí? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz? Porque Él mismo no podía quebrantar las leyes que Él ya había establecido. Él dijo que todo el que pecare morirá. Pero tenía que venir el Salvador a dar su vida por nosotros. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que venir el Salvador a morir en la cruz. Dios podía rescatarnos sin la necesidad de sacrificio. Pero más sin embargo es una ley que Dios estableció. El sacrificio va a traer salvación, limpieza. Y Jesús tuvo que venir a morir en la cruz por ti, por mí. No era fácil. Pero Dios no es un Dios de desorden, como muchos a veces piensan, que no entienden a Dios. Más bien tú solo no te entiendes, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado su palabra para que no la entendamos. Dios nos ha dado su palabra para que la recibamos, y la recibamos con gusto, con gozo, porque queremos a Jesús como Salvador. Queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero no queremos a Jesús como nuestro Señor. No queremos estar bajo autoridad. No queremos que nadie nos gobierne. Queremos ser ingobernables, ¿sí o no? ¿Y eso por qué viene la rebeldía? Porque hay codicia en el corazón. Pensamos, es que si yo estuviera en ese lugar yo lo haría mejor. Pues a lo mejor sí, pero no estás, ¿verdad? Dios no te ha dado ese privilegio. Pero si un día Dios te lo da, qué bueno, tú lo vas a hacer mejor. Y qué bueno, se vale. Pero mientras no, tenemos que estar bajo autoridad. Amén. Y no codiciar algo que realmente no nos pertenece, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo más. Siempre va a haber algo más. La codicia es así. Siempre vamos a codiciar algo más. Ya tienes el carro 2020, ahora vas a querer el carro 2021 y lo vas a querer el 2022, ¿sí o no? Sí. Pero es la codicia que está en el corazón, que no nos deja avanzar y no nos deja crecer. Por eso Dios dice que Él resiste a los soberbios, resiste a aquellos que endurecen su corazón o que inclinan su corazón a las cosas del mundo, ¿sí o no? Sí. Entonces tú y yo tenemos que empezar a romper esas ataduras, esa maldición, porque es una maldición, déjame decirte. No es algo en lo cual nosotros podamos deleitarnos o podamos vivir felices. No, es una maldición. El codiciar o el estar anhelando las cosas que no nos pertenecen siempre va a traer problemas a nuestra vida. Siempre. Yo te lo digo de una manera personal. Yo no era feliz cuando yo vivía mi vida codiciando las cosas. ¿Por qué? Porque mi anhelo era comprar un carro
cuando ya lo compraba, ya quería el otro. Entonces nunca se acababa la codicia. Siempre estaba con la mirada puesta en algo más. Y es algo terrible, porque vive uno solamente para eso. Vive uno para eso nada más. Dice en Job capítulo 5 versículo 2, dice que al necio lo mata la ira y la codicia. Dice: es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso lo consume la envidia. Esa es una realidad. Es algo que te consume por dentro y es algo que te destruye, ¿sí? Es algo destructivo. Sí es bueno tener anhelos, sí es bueno aspirar, sí es bueno querer crecer, pero si uno va por el camino correcto, ¿sí? Hay gente que con tal de obtener, matan, roban, hacen lo que sea con tal de obtener lo que ellos quieren. Y eso no es el plan de Dios, ¿sí? Ese no es el plan de Dios. Vemos en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: a Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Versículo 8. Y enojándose Saúl en gran manera, desagradó esta palabra en sus ojos y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Qué estaba diciendo Saúl? Saúl era el rey, David era un siervo. Mas sin embargo, Saúl, siendo el rey, estaba enojado y estaba celoso con David. ¿Por qué? Porque David había tenido éxito en la guerra y Saúl no. Pero no era para que él codiciara lo que David tenía o lo que él hacía, porque él era el rey, él era el que mandaba, era el que gobernaba. Mas sin embargo, su corazón se inclinó al odio, a la amargura, a la codicia. Empezó a envidiar a David, de tal manera que dice la palabra que procuraba matarlo, ¿sí? Saúl quería exterminar a David. ¿Por qué? Por envidia, por codicia, por avaricia, por querer tener lo que él tenía. ¿Pero qué tenía David? ¿Qué había en David? Estaba la gracia y el favor de Dios. Amén. ¿Sí? Pero dice que David danzaba en la presencia de Dios. David había ganado el corazón de Dios. David sabía tocar el corazón de Dios al momento de danzar, de alabar a Dios. ¿Cómo alabas a Dios? Dime cómo alabas a Dios y te diré quién eres. Así de fácil. Dime cómo alabas a Dios y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque a Dios se le alaba con todo. Amén. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No podemos estar aplaudiendo y estar pensando en la olla de frijoles que dejamos en la lumbre. ¿Verdad que no? No. Tenemos que venir a este lugar y adorar a Dios y exaltar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Decirle: Señor, tú eres Señor. Amén. Amén. No venimos a este lugar para quedar bien con nadie. Venimos a buscar el rostro de Dios. Y David sabía esa parte. David sabía que necesitaba buscar el rostro de Dios. Y gracias a eso, David encontró favor con Dios. Dios lo fue levantando, lo fue exaltando hasta que llegó al trono, ¿sí? Pero David tenía esa comunión con Dios. Había la humildad y había el quebrantamiento en su corazón. Se humillaba delante de Dios, cosa que Saúl no hacía. Saúl estaba viendo lo externo, estaba viendo lo natural, lo carnal, ¿sí o no? Sí. Él estaba viendo las pisadas
de David, pero no veía el clamor de David hacia Dios. Por eso David encontró el favor de Dios en lo que hacía, porque buscaba a Dios, buscaba su presencia. Dice que danzaba en la presencia de Dios, se gozaba. ¿Cuántos de aquí se gozan? Amén. Necesitamos volver al primer amor, necesitamos volver. Y tú ya perdiste ese amor, necesitas volver al primer amor. ¿Por qué? Porque la codicia va a entrar en tu corazón, y la codicia te va a llevar a estar mirando las cosas. ¿Y por qué a aquel le va bien? ¿Y por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué aquel tiene esto y yo no? Y empezamos a mirar las cosas y nos empezamos a extraviar, nos empezamos a alejar. Nuestro corazón se empieza a alejar de Dios, porque ya no estamos viendo las cosas espirituales. Bajamos nuestra mirada, empezamos a mirar las cosas materiales y no estamos viendo a Dios. Queremos buscar las añadiduras de Dios antes que a Dios, y ese es un error, ¿sí o no? Sí. Y se busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas, ¿sí o no? Amén. Busca primeramente el reino de Dios. Pero cuando nosotros buscamos las añadiduras de Dios y dejamos a Dios de lado, ya nuestro corazón ya se contaminó, ya estamos lejos de Él. Así estaba Saúl. Saúl permitió que su corazón se contaminara. En lugar de que Saúl dijera: wow, mi siervo David está teniendo éxito en la batalla, está derribando a nuestros enemigos, a nuestros opresores. Y él tenía un brazo fuerte en quien apoyarse, ¿sí o no? Amén. Sí. Saúl debió de habérselo hecho amigo y decirle: ¿sabes qué? Tú y yo vamos a llegar lejos, tú y yo vamos a conquistar reinos, tú y yo vamos a ganar batallas. Pero más sin embargo, Saúl empezó a envidiar a David. Es que él es mejor que yo, y él es mejor que yo. Pero no es que fuera mejor, simplemente que el favor de Dios estaba con él. Amén. Si tú quieres que el favor de Dios esté contigo, es tiempo de humillarnos, es tiempo de reconocer quiénes somos delante de Dios, y no estar buscando pretextos, ni estar buscando cuál será el método, el antídoto, la fórmula, ¿verdad? Porque dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, dice, yo iré desde los cielos, yo abriré los cielos, sanaré su tierra. ¿Sí? Dios quiere bendecirnos. Amén. Pero Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Así es. Les comentaba hace rato en la escuela dominical que en la iglesia donde nosotros íbamos al principio, cuando llegábamos, nos postrábamos en el altar. Pero llegábamos todos corriendo y nos aventábamos. Te tenías que aventar para ganar un pedacito en el suelo. Y era toda la gente tirada en el suelo, postrados, orando. Ahí se rompía todo paradigma. Buscábamos un lugar, si no había lugar, quitábamos las sillas, pero todos nos postrábamos en el suelo. Llegábamos a doblar rodillas, a humillarnos. Y hoy me estaba acordando, digo, cómo la iglesia hemos ido creciendo, pero nos hemos ido desviando del propósito de Dios. Dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. No puede haber bendición si no hay quebrantamiento, si no hay humillación, humillarnos delante de Dios. Tenemos que doblar rodillas, tenemos que quitar el odio, tenemos que quitar la amargura, tenemos que empezar a cambiar nuestra mala manera de vivir, de estar codiciando. Siempre estamos codiciando lo mejor, el mejor celular, el mejor reloj. Siempre estamos codiciando lo mejor, pero nos estamos desviando del propósito de Dios. Dios quiere que seamos humildes. ¿Amén? Amén. Dice que Dios ama al humilde, y dice que aborrece a los
los que se enaltecen, a los soberbios, ¿verdad? Entonces, soberbia es parte de la codicia. El estar codiciando te lleva a una soberbia, a decir por qué yo no tengo, por qué yo no esto, por qué yo no aquí, por qué yo no allá. Y es estar luchando en tu corazón por cosas que la verdad ni valen la pena, a lo mejor nunca las vas a obtener, Sí. ¿verdad? Pero tú vas a vivir aferrado a esa codicia, a ese celo, ¿verdad? Porque es horrible, yo me imagino que es horrible estar odiando a las personas, estar odiando por algo que no vale la pena, algo que a lo mejor no va a pasar. Yo no puedo odiar al presidente por ser el presidente de México, al contrario, yo lo bendigo, que Dios lo ilumine, que Dios le dé la capacidad para realmente poder gobernar nuestro país, ¿sí? Y es nuestra parte bendecir a aquellos que están en autoridad, que Dios use a cada uno de nuestros gobernantes para que México sea un país poderoso, amén. Platicaba yo con un hombre que es francés y él me decía que el problema de México es el gobierno, es el gobierno. México es un país poderoso, rico, pero gracias al gobierno México está como está. Él me decía que en su país no tienen tanto como aquí, pero el gobierno se ha encargado de enriquecer el país, de que el país sea rico. Y aquí es lo contrario. Él dice, el gobierno se ha encargado de que México sea pobre. México es pobre por nuestros gobernantes. Pero nosotros tenemos que orar por ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tú le das un fuerte aplauso a Jesús, porque Él nos ha dado un país rico, poderoso. Amén. Estamos en un país rico. Solamente necesitamos buenos gobernantes. Necesitamos que Dios levante hombres, mujeres que sean honestas, que se preocupen por el bienestar del país, porque lo tenemos todo, realmente lo tenemos todo. Dios nos lo ha dado todo. Salmo 73, 1. Dice, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los impíos de corazón. Versículo 2. Mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, casi resbalo al ver la bendición que hay allá afuera. Y sí, ciertamente, a veces se llena uno de envidia, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué los impíos tienen esas empresas tan grandes, esos negocios, esa vida abundante? ¿Y por qué los hijos de Dios a veces De batalla. no? Sí. Casi resbalan mis pies, dice David. Pero es la codicia. No podemos estar mirando lo que otros tengan. Gloria a Dios por ellos. Amén. Pero no podemos dejarnos llevar por lo que el mundo ofrece. Amén. ¿Ven? Sí, amén. Ellos quizás va a hacer su parte. Cuando tú y yo partamos con el Señor, vamos a tener nuestra parte cada uno. Amén. Dice que cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. ¿Sí o no? Entonces hay que preocuparnos por hacer algo para Dios, porque allá lo vamos a recibir y lo vamos a cosechar. No importa que no tengamos millones, no importa que no tengamos la economía del mundo, pero tenemos a Cristo. Amén. Lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén, Dicen así es. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pronto auxilio. Y con Él estamos ricos. Tú y yo somos ricos. Déjame decirte, tú y yo somos ricos. Somos poderosos. En Cristo somos poderosos. Tú tienes que tener la mentalidad de Cristo. ¿A poco crees que Cristo estaba triste? ¿O a poco crees que a Jesús lo intimidaban? Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía quién era Él y la riqueza que había en Él.
Jesús no era pobre como muchos dicen. Es que Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Es el dueño de la tierra, del universo. Es el dueño del cielo. ¿Crees que es pobre? No, tú y yo le pertenecemos a Él. Es dueño de nuestras vidas. Él es inmensamente rico. Tenemos a un papá millonario, a un papá poderoso, a un papá que no conoce la derrota. Amén. Y así tú y yo nos debemos de sentir poderosos, que Él está de nuestro lado y no nos va a dejar, porque Dios no nos deja. Siempre Dios ha sido fiel. Yo puedo ser testigo de esto. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha estado ahí. Cuando nosotros pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios envía la respuesta. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos han vivido algo Amén. parecido? Amén. Nosotros hemos vivido una vida, en verdad, de aventura con Dios, porque Dios nunca ha dejado de sorprendernos. Es por eso que no debemos de codiciar lo que no tenemos, más bien confiar en Dios, que Él nos va a proveer las cosas. Amén. Amén. Pero no tener nuestro corazón inclinado a la codicia, a la avaricia, estar todos amargados porque no tengo, en este momento no tengo lo que yo quisiera. Pero si tú estás ligado a la codicia, a la avaricia, nunca vas a obtener, porque cuando obtengas lo que quieres vas a querer otra cosa. Y nunca se va a terminar. Siempre vas a estar anhelando algo más. Entonces es tiempo de romper. Es tiempo de salir de ese caparazón y decirle al diablo, ya no me vas a engañar. Vamos a ver en Génesis 4. Hemos visto en la Biblia cómo grandes hombres de Dios han sufrido por causa de la codicia. Aún el mismo David, dice que David empezó a codiciar una mujer que no era su mujer, y ese fue su fracaso. David empezó a codiciar a Betsabé. Dice que se estaba bañando de lejos y él la estaba mirando, y ahí cayó. Y fue la derrota para David, la codicia. Porque a lo mejor tú vas a decir, ay hermano, usted ya se pasó. No me he pasado. Apenas voy entrando porque nos falta todavía más. La codicia nos va a llevar a la destrucción, ¿sí? Génesis 4, versículo 2 dice, y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 6. Dice, mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y ensañándose Caín en gran manera decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice que el corazón se empezó a llenar de odio contra su hermano. Versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque se encendió de celo. Se encendió, el celo lo llenó, y no solamente fue separado de Dios, porque Dios lo maldijo. Le dijo, a donde tú vayas, dice, alguien te va a matar. Dice, pero yo pondré una señal en tu frente para que no te maten.
porque él tenía que sufrir el mal que había hecho. Pero todo fue a raíz de ¿qué? De un celo, la envidia. ¿Por qué Dios bendice a mi hermano y por qué a mí no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás haciendo las cosas mal, ¿sí? Pero no era motivo para que hubiera un homicidio. Fue el primer homicida. Por envidia mató a su hermano, porque la ofrenda de él fue agradable. Así puede ser nosotros. No estamos siendo agradables delante de Dios. Nuestra vida no está agradable. Y nos encendemos de ira. ¿Y por qué al hermano le va bien? ¿Y por qué Dios lo bendice? ¿Y por qué todo le sale bien? Qué bueno, qué bueno. Voy a agarrar ejemplo de él, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo le haces? A ver, explícame cómo le haces tú. Y voy a buscar la manera de yo también ser agradable a Dios, ¿sí o no? Amén. Pero el celo, la envidia, trae muerte, trae destrucción. Lo primero que destruye es el corazón, porque nuestro corazón ya no va a estar cerca de Dios. Nuestro corazón se empieza a alejar de Dios, cuando nuestro corazón debe de estar cerca de Dios. Nuestro corazón tiene que estar muy cerca de Él. Pero si nosotros nuestro corazón lo inclinamos a la avaricia, a la codicia, nuestro corazón se va a empezar a llenar de odio, de rebeldía. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo que Dios ve. Estamos viendo lo que nosotros queremos ver. Es que si a mí me dieran el lugar, yo haría las cosas mejor. Y ahí entra el celo. ¿Sí o no? Sí. Empieza a ver el celo. Dice que Jesús lo consumía el celo de su casa. Pero era un celo porque las cosas se hicieran bien. Porque la gente estaba confundida. La gente estaba extraviada. Dice que habían hecho del templo un tianguis, un mercado. Jesús llega al templo y el celo, dice que el celo de su casa lo consumía. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús? Dice que empezó a golpearlos por el celo de la casa de Dios. Dice: mi casa será llamada casa de oración. Dice: mas ustedes la han hecho una guarida de ladrones, una guarida de lobos, de demonios. Esa es la palabra correcta. Guarida de demonios. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho un tianguis en el templo. Se habían olvidado que la casa de Dios era el lugar de oración, de clamor, de humillarse, ¿verdad? Por eso dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, dice, yo oiré desde los cielos. Entonces la casa de Dios es el lugar correcto para que nosotros vengamos a humillarnos delante de Él y decirle: Señor, perdóname. Lo que yo haya cometido de errores en la semana, tengo que venir a lavar mis culpas el domingo. Pero si yo vengo todo lleno de soberbia y solamente vengo a criticar, estamos como la iglesia, ¿cómo se dice? La tradicional, ¿verdad? Venimos solamente a ver a la hermana, al hermano, pero no hemos renovado nuestra mente, no hemos renovado nuestro espíritu. Estamos siendo todavía los mismos de antes. Venimos a criticar, venimos a ver qué no nos parece para hablar de eso, y nos perdemos hasta el mensaje, porque solamente nos quedamos en el error que pudo haber cometido el pastor ese día en la predicación. Es que en lugar de decir él, dijo la, y ahí te quedaste y ya te perdiste la bendición del mensaje, de lo que Dios quiere hacer en el corazón, de lo que Dios quiere cambiar tu vida y de lo que Dios quiere transformarte. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios dice que es vida y es eficaz para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 1 dice que la envidia es calcoma de los huesos. Proverbio 14:30 habla, dice que la envidia es calcoma de los huesos. ¿Sí? La envidia trae problemas físicos, es calcoma de los huesos. Yo he visto gente que está toda artrítica, pero es por la envidia.
Científicamente está comprobado que la envidia trae problemas físicos, ¿sí? Trae problemas a nuestros huesos. Dice que es calcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Dice, para la envidia, pudrimiento de huesos. Aquí está más claro, ¿sí? Si tú dejas que tu corazón se esté llenando de celo, de envidia, déjame decirte que estás cavando tu propia tumba, porque te estás debilitando, tus huesos se empiezan a debilitar, tus órganos empiezan a fallar a causa de la envidia, del celo, de la codicia. Entonces es un problema delicado y es un problema grave, ¿sí o no? Sí. Pero es algo tan sencillo que a lo mejor agradable, ¿sí? Que a lo mejor nos gusta estar codiciando, estar siempre viendo las cosas materiales y no ver a Dios como tal, sino queremos solamente las bendiciones de Dios, pero no queremos al Dios de las bendiciones. Entonces es tiempo de cambiar, es tiempo de decirle al enemigo, te vas de mi vida, te vas de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, para que lo apuntes por ahí, punto número 1, la envidia es calcoma de los huesos. Punto número 2, dice que la envidia es destructiva. Vemos en Job, capítulo 5, versículo 2. Dice que al necio lo mata la ira y la codicia. Al necio lo mata la envidia, ¿sí? Entonces, la envidia destruye. No es algo que nos vaya a beneficiar, es algo que nos va a destruir. Y es algo que nosotros tenemos que estar luchando con esa parte. Yo no tengo que estar mirando lo que otros tienen. Si a otros les va bien, gloria a Dios. Si otras iglesias están creciendo, gloria a Dios, nosotros también vamos a crecer. Amén. Ya pronto vamos a tener un lugar propio, Amén. instalaciones amplias. Vamos a crecer, porque es el plan de Dios. Pero no podemos estar codiciando lo que otros hagan, lo que otros tengan, ¿sí? Tenemos que hallar contentamiento con lo que tengamos. Podemos ser 100 personas aquí, vamos a querer 200. Podemos ser 500, vamos a querer 1000. Pero el problema no está en cuántos somos, sino en el corazón. Amén. Amén. Tenemos que hallar contentamiento con lo que tengamos, en donde estemos, en el momento que estemos ahí. Dios va a ir añadiendo, pero cuando Dios añada, entonces nos vamos a gozar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mientras tanto, tenemos que estar agradecidos con Dios, con lo que tenemos. Amén. Entonces la envidia, punto número 2, es destructiva. Punto número 3, la envidia trae rechazo, ¿sí? Marcos 15:10 dice que la envidia trae rechazo. Cuando nosotros envidiamos a alguien, lo primero que hacemos es ponemos una pared, un rechazo. Envidiamos a alguien y lo primero que hacemos, pinto mi raya, ¿sí o no? Sí. Empezamos con el odio. ¿Por qué? Porque estamos codiciando. Marcos 15:10. Porque conocí que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Por envidia a José el soñador lo entregaron. Por envidia lo entregaron. Por envidia lo rechazaron. Por envidia lo destruyeron, ¿sí? La envidia trae muerte. La envidia va a matar nuestros propósitos. La envidia va a destruir nuestra vida. Entonces la envidia va a traer muerte, ¿sí? Te lo digo porque es algo muy sutil hoy en día, en lo cual Satanás se mete. Si vemos en Génesis, Adán y Eva, dice que el árbol del bien y del mal era codicioso a los ojos del hombre. Entonces, ¿qué hicieron primero ellos? Primero codiciaron, ¿sí o no? Sí. El pecado no entró cuando lo comieron.
El pecado les entró por los ojos, porque empezaron a codiciar. Después de la codicia vino la caída, ¿sí o no? Sí. Entonces el pecado no va a entrar así nada más. Primero va a ser por la vista. Vas a empezar a codiciar aquello y después va a bajar al corazón. Ellos empezaron a codiciar el árbol del bien y del mal, porque dice que era agradable a los ojos. Y empezaron a llenar su corazón de esa maldad. Entonces el pecado va a entrar a través de los ojos. Amén. Punto número 5. Dice que la envidia trae maldición. La envidia va a traer maldición a tu vida. Y esto lo vemos en Mateo 15, 6. Vemos cuando el pueblo empezaron, dice que habían apresado a Jesús y en ese tiempo había una ley que iban a soltar a uno, y todos conocemos la historia. Estaba Barrabás y estaba Jesús, y ellos dijeron: queremos a Barrabás, a Jesús mátenlo, a Jesús destrúyalo. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos había envidia, en el corazón del pueblo, y era el pueblo de Dios. Empezaron a envidiar a Jesús, empezaron a odiarlo. ¿Por qué? Por quién él era, cómo él era, lo que él hacía. Y eso trajo destrucción, ¿sí? Entonces la maldición vino sobre el pueblo de Israel. Jesús maldijo al pueblo de Israel. Dice: por cuanto no me recibieron. Ellos fueron, cavaron su propia tumba al no recibir a Jesús. Lo odiaron, lo rechazaron, lo despreciaron. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba Dios, estaba la codicia, el querer ellos ser, el querer ellos hacer. Jesús no pudo entrar a su corazón, porque el corazón de ellos estaba lleno de codicia, de maldad, de celo. Jesús no pudo entrar al corazón de su pueblo, porque su corazón estaba ya ocupado por la maldad. Porque eso es la codicia, es maldad, ¿sí? Ellos recibieron maldición a través de la envidia, a través de no recibir a Jesús. Vino la maldición. Así nosotros, si no caminamos en humildad, si no caminamos en humillación, la maldición nos va a alcanzar. Y es triste. ¿Qué le queremos heredar a nuestros hijos? ¿Qué le queremos heredar a nuestros hijos? ¿Queremos que nuestros hijos crezcan bajo bendición? ¿O queremos que nuestros hijos crezcan bajo la maldición de nosotros como padres? ¿Verdad? Entonces es tiempo de empezar a romper maldiciones y empezar a caminar de una manera correcta, como Dios quiere que caminemos. Amén. 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 ¿Por qué no nos ponemos de pie?